Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener nuestra novena sesión. Eh, Vamos a ver el tema de prevención primaria. Y bueno, estábamos hablando de historia natural de la enfermedad. Ya vimos el periodo prepatogénico, donde está la tríada epidemiológica con el agente, el agente, el ambiente y el hospedador, que habíamos dicho que también le podíamos llamar anfitrión. Vimos el periodo patogénico, como era a partir del ingreso de la enfermedad. Bueno, aquí está la cadena epidemiológica, que es el mecanismo donde se explica pues cómo se transmite la enfermedad de un individuo a otro. Una vez que entra, comienza ya propiamente la patogenia y se desarrolla la enfermedad. Pero habíamos platicado que pues este era el esquema donde digamos que tenemos el desarrollo de la enfermedad, pero lo tenemos o lo vamos a conocerlo, a desarrollar para que podamos nosotros determinar cómo prevenir las enfermedades. Y entonces, en el esquema de Lebel y Clark, que son los autores de este esquema de historia natural de la enfermedad, se contemplan, perdón, estoy checando la hora porque luego se me pasa, son 20:54, ok. Se contemplan 3 niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Salió cortado, pero no importa porque eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Hoy nos vamos a concentrar en prevención primaria, que es la que corresponde al periodo prepatogénico, es decir, todas las acciones que podamos hacer antes de que la enfermedad ingrese al organismo del hospedador son acciones de prevención primaria. Ojo, casi siempre me dicen desparasitación es prevención primaria. No, porque para desparasitar ya tiene que estar el parásito. Haya o no haya signos, entonces estaría aquí. Por lo tanto, caería en prevención secundaria. Lo vamos a ver en la siguiente. Hoy vamos a hablar de prevención primaria. Y la prevención primaria se divide en dos. Un primer nivel y un segundo nivel. El primer nivel corresponde a promoción de la salud y el segundo nivel corresponde a protección específica. Promoción de la salud son, digamos que acciones generales que vamos a hacer en pro de, justamente por eso se llama promoción, o sea, dar a conocer, también se le llama fomento a la salud. Y en medicina veterinaria, estas acciones las vemos, las conocemos en el ámbito de una asignatura o de una parte fundamental de nuestra carrera, que es la zootecnia. Y ustedes seguramente vieron, y digo seguramente porque yo colaboré a elaborar ese programa de la asignatura de Introducción a la Zootecnia, fue mi propuesta en la elaboración del plan de estudios en 2006, que los alumnos pudieran tener una visión global de algo que la mayor parte no conoce, justamente cuando ingresan a la carrera. Y entonces, en la primera semana de Introducción a la Zootecnia, ustedes ven la participación de todos los departamentos, participamos todos. De hecho, ustedes revisen el libro y van a ver quién escribió la parte correspondiente a medicina preventiva y epidemiología de ese texto, y justamente fui yo. Pero o sea, se consideran todas las disciplinas que están englobadas dentro de la mnemotecnia, que forma parte de la zootecnia, que es genética, el gran, si se acuerdan, genética, reproducción, alimentación, manejo, sanidad y economía. La parte de sanidad es la que corresponde a nosotros, medicina preventiva y epidemiología. Y esas las podríamos tener aquí en promoción de la salud. Si nosotros mantenemos las instalaciones, bueno, la genética, la reproducción adecuadamente, el manejo, la sanidad y la economía, vamos a prevenir enfermedades, vamos a evitar que se presenten las enfermedades. Y esto se refuerza con protección específica para algunas ya en particular. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esto. Prevención primaria, esto es descrito, digamos, con palabras, ahorita lo vamos a ver con muchísimos ejemplos, los conceptos. Promoción de la salud, que contempla procedimientos que no están dirigidos a una enfermedad en particular, son procedimientos generales, protección general, que incluyen la educación para la salud, la buena nutrición, instalaciones adecuadas
y pruebas de monitoreo para detectar riesgos, ¿sí? Aquí estarían los exámenes semestrales, clínicos, aquí estarían las pruebas que se hace uno de examen general de orina, química sanguínea, etcétera, ¿no? Si todo está bien, cae dentro de esto. Si ya estamos detectando problemas, entonces va a caer en prevención secundaria y ya platicaremos de eso. La protección específica, que es la segunda parte de la prevención primaria, la primera es promoción de la salud, la segunda protección específica, ya corresponde a medidas aplicadas a una enfermedad o a un grupo de enfermedades en particular, ¿sí? Una enfermedad en particular, me puedo referir a rabia, a tuberculosis, a brucelosis, o grupos de enfermedades, cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, transmitidas por los alimentos, de transmisión sexual, el uso del condón es protección específica, ¿sí? El cinturón de seguridad es protección específica. Evita accidentes, no, evita que si tienes un accidente salgas volando y tengas más daño. Muchas de estas medidas de protección específica no nos ayudan a evitar que ocurran las enfermedades, sino que ayudan a que en caso de que se presenten, las tengamos con un menor impacto. Esa es muchas veces la idea, ¿sí? El uso del condón no evita la presentación de enfermedad de transmisión sexual, pero disminuye su riesgo. Lo mismo el riesgo de embarazos no deseados. En fin, la más conocida, la más famosa de las medidas de protección específica en la que casi siempre pensamos es la vacunación o la inmunización, ¿sí? Pero no siempre, o mejor dicho, no es la única medida que vamos a tomar como protección específica. El objetivo es, entonces, de esta medida, evitar, interceptar, disminuir el riesgo o evitar las causas de que la enfermedad se pueda presentar antes de que llegue al hospedador susceptible. Y veamos a qué corresponde esto, ¿no? Promoción de la salud, pues se refiere a esto. Aquí tenemos a un colega, excelente colega y amigo, el doctor Carlos Rosales, dando pláticas a personal de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Guanímaro en Guanajuato, ¿sí? Dentro de la Unión Ganadera Regional. Entonces, con bioseguridad en Guanajuato continuamos libres de fiebre porcina clásica y vamos por libres de Ayeski en 2008. Es un poco vieja. Aquí estoy yo. Estamos con personal del CESACIN, que es el Comité Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Sinaloa. Estamos en unas pláticas que fui apenas este año, en enero. Estoy con personal hablando de pues diferentes cuestiones que tienen que ver con buenas prácticas de producción acuícola. Entonces, todo esto es promoción de la salud, ¿sí? Promoción de la salud también quiere decir o está relacionado con promover una buena alimentación. Una buena salud no se puede dar si no tenemos una buena alimentación. Aquí estamos combinando un poco, en este caso es alimentación hacia los humanos. Por supuesto, con nuestros animales no les damos o no deberíamos darles estos alimentos, ¿sí? Son alimentos pues, fundamentalmente destinados a la población humana. Entonces aquí vemos algunos cócteles, frutas, verduras, huevo, carne, productos lácteos. La buena alimentación, la alimentación balanceada, los tres grupos. Agua, leche, huevo, carne, verduras y frutas. Estos mezclados, ¿no? Combinándolos con cereales y con agua en buena cantidad. En el caso de los animales, pues tenemos que pensar en que promoción de la salud es que ellos tengan instalaciones adecuadas y buen manejo. Y dentro de estas instalaciones, perdón que se me fue la imagen, va a depender, ya habíamos visto un poquito esto, dependiendo del tipo de especie que tengamos, la etapa, el fin zootécnico, etcétera, ¿no? Entonces pueden ser instalaciones altamente tecnificadas o pueden ser instalaciones más rústicas como esto, pero aquí están aplicando medidas de prevención. Hubo una piara, antes de introducir una nueva piara, pues hay un encalado de todas las paredes para evitar que agentes que pudieran haber quedado, o sea, ya se limpió y esto se hace para evitar que si de todas maneras permanecían agentes por ahí, pues se eliminen,
¿sí? Se puede usar el equipo de desinfección, como está aquí abajo, la ropa específica para la unidad productiva y algunas otras medidas como el uso de pediluvios o vados sanitarios. Protección específica, habíamos dicho, también es la aplicación de vacunas, a través de algo que se conoce como vacunación o inmunización. Entonces se van a aplicar en las edades que se indique, de preferencia, dependiendo de cuál es la situación epidemiológica de cada enfermedad en cada zona. Van a ser las enfermedades que se van a prevenir mediante estas herramientas, estas vacunas o estos instrumentos biológicos, y se pueden aplicar a los lechones cuando son pequeños o cuando son un poco más grandes. Y puede variar el lugar de la aplicación. Esto va a depender del biológico que estemos utilizando. Pero aquí siempre es muy importante la cadena fría y que haya supervisión de un médico veterinario para la aplicación. Se puede, por supuesto que se puede vacunar con personal de apoyo, pero debe de haber supervisión de médicos veterinarios. Y pruebas de monitoreos, que son los perfiles serológicos. Aquí hay discusión en torno de si esto es protección específica o si esto es más bien ya diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Aquí se hacen exclusivamente con fines de monitoreo, no porque se piense que hay enfermedades que estén presentando, sino para detectar si algunos agentes están circulando en las unidades productivas. Entonces aquí se ve, por ejemplo, el perfil serológico para la enfermedad de Oyeski, dependiendo de las semanas de edad, ¿sí? Los porcentajes de positividad y números de partos. Y bueno, protección específica, hay algo que se conoce como los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que es una estrategia que tiene el SENACICA y que se tiene en general en las actividades de sanidad animal para reducir los riesgos de contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estos animales no los vamos a comer. Hay contaminación primaria o de origen, es decir, agentes patógenos que pueden llegar a nosotros cuando nos comamos los productos de estos animales. Pueden llegar justamente cuando los animales están en vida. Entonces, los sistemas de reducción de riesgos de contaminación van enfocados a disminuir la probabilidad de que estos agentes lleguen a nosotros. Hay otros que son secundarios. Está la contaminación primaria, dijimos, o fuente de contaminación primaria, y otra fuente de contaminación secundaria, que se da cuando el producto ya se obtuvo o se está obteniendo a partir de que se comienza a obtener y que en cualquiera de las etapas de su procesamiento hay una contaminación. Ahí es contaminación secundaria o ambiental, que puede provenir de las manos de los manipuladores o del ambiente. ¿Sí? Las manos también son parte del ambiente, pero digamos superficies vivas, con las manos, superficies inertes como las que se usan como mesas de trabajo, cuchillos y demás. Pero aquí estamos hablando de antes, cuando los animales están vivos, ¿sí? Entonces, esa contaminación primaria se reduce con estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que incluyen, pues, cómo vamos a movilizar al ganado, en qué condiciones. Porque si el ganado sufre estrés, vamos a tener una condición no adecuada durante la matanza de los animales, en donde no va a haber glucógeno porque ya lo agotaron por el estrés al que se sometieron. Y si no hay glucógeno, el glucógeno muscular sirve como sustrato para que las bacterias que forman parte de la microbiota de la carne transformen, o sea, lo tomen, bajen el pH hasta un nivel de 5.8, 5.7, 5.6, y entonces el proceso de transformación del músculo en carne se lleva a cabo de forma adecuada. Si esto no ocurre, si no hay glucógeno, el pH se va a mantener en 7 y va a comenzar después el proceso de putrefacción horas después, sin que se haya llevado a cabo correctamente el proceso de maduración. Por lo tanto, este producto va a ser susceptible a ser atacado por parte de los microorganismos patógenos y de los descomponedores.
aparte de algunos otros efectos que seguramente ya les hablaron a ustedes en fisiología de los procesos productivos. Lo más importante en materia de sistemas de reducción de riesgos de contaminación se refiere a la bioseguridad. Vamos a ver aquí varias diapositivas que han sido utilizadas durante los procesos de capacitación que tenemos hacia el personal que se dedica a trabajar con cerdos, con bovinos, con aves, dentro de programas que se conocen como buenas prácticas de producción. Y hay una gran cantidad de manuales que están disponibles en la red, que son elaborados por el SENACICA, enfocados a cada sistema productivo: bovinos de leche, bovinos de carne, doble propósito, carne, huevo, producción de pollo, de aves, bueno, de pollo de engorda, huevo para plato, producción de leche, ya lo había dicho, producción acuícola, y tenemos de camarón, etcétera, ¿sí? Entonces, la facultad participa en esta capacitación a personal que quiere ser tercer especialista o profesionales especializados en estos sistemas de reducción de riesgos de contaminación, específicamente en buenas prácticas de producción. Y las buenas prácticas giran en torno mucho de la bioseguridad. Y entonces la bioseguridad se refiere a no solamente evitar o disminuir la probabilidad de que ingresen las enfermedades a las unidades productivas, sino disminuir la probabilidad de que se diseminen de una caseta a otra, de un corral a otro, y también de que salgan. Entonces, hay una serie de medidas que se toman para evitar el ingreso, la diseminación y la salida de estos agentes potenciales. Entonces, bueno, el cerco perimetral, el control de los ingresos, puede entrar por el aire, puede entrar a través de las ruedas, a través de un conductor, a través de los propios animales. Las moscas pueden volar 5 kilómetros, de acuerdo a lo que dice este autor. Muchas de estas imágenes, les decía, son de las que usábamos en los cursos de capacitación que dábamos en combinación con el SENACICA. De hecho, por aquí aparece el logo de SENACICA y va a aparecer el nombre de algunos de los colegas que participan, como el doctor Pedro Pradal, Juan José Maqueda, el doctor Ledesma. Entonces, hay varios que han participado en esto, en la elaboración de estos materiales. Ahí está Pedro Pradal. Tenemos entonces vados sanitarios, arcos sanitarios, comedores para el personal que tienen que estar limpios, malla periférica que rodea toda la unidad productiva, entrada principal con forma de detener el ingreso para que no entre y no sea libre, los vehículos, la calidad del agua, los desperdicios orgánicos, limitar el acceso a fauna nociva, que no solamente son las ratas, sino también aves, insectos y moscas. El personal que trabaja en las unidades productivas, vemos la superficie como está aquí. Puede entrar también en las botas del personal. Por eso a veces, si no traen la ropa adecuada, por lo menos que se pongan cubrebotas, que son bolsas, ¿sí? Entonces, minimal disease pigs, cerdos de mínimas enfermedades o de enfermedades mínimas, largo, get out. Debe de haber un control de entradas. Generalmente, cuando uno va a entrar a una unidad productiva con altos niveles de bioseguridad, pues no se entra nada más así, sino hay que llegar, dejar la ropa de calle y cambiarse por ropa de uso exclusivo para la unidad productiva, ¿sí? A veces se pide usar una regadera y bueno, pues sí se deberá de tener ropa que de preferencia sea lavada en la propia unidad productiva. Es decir, el personal, aunque trabaje ahí, no se lleva la ropa a su casa, sino que la deja ahí, la ropa que se utiliza, los overoles, digamos, ¿no? Para el lavado y la higiene en la unidad productiva. Son necesarias estas medidas, pero no son infalibles. Aún así puede haber ingreso de personal o de contaminantes a través del personal. Aquí están las regaderas. Es importante también que haya lavado de manos, que estén separadas de hombres y mujeres.
que haya una zona donde se pueda acceder a las botas y forma de lavar estas botas. Control de roedores. Los roedores se comen los alimentos. Y no solamente esto, o sea, significa pérdidas directas para el productor porque el alimento es el 70% del costo de producción aproximadamente en una unidad productiva, en una granja. Pero no solamente es porque se come el alimento, también pueden causar destrozos y riesgo alto para los sistemas de energía o cualquier otro sistema que se utilice, cómputo, etcétera, en las unidades productivas. Y además son vehículo que puede introducir enfermedades. Pero no solamente, decíamos, los roedores, también las aves. Las aves vuelan y estas pueden llegarse a consumir una cantidad muy importante de alimento. No solamente producen la pérdida del alimento, sino también pueden defecar sobre el alimento y de esa forma introducir agentes de enfermedad en las unidades productivas. Vemos aquí cómo pueden entrar a las casetas. Estas naves son de cerdos. Vemos aquí jaulas de hembras y vemos la gran cantidad de aves que están esperando que los cerdos, las hembras en este caso, se descuiden para caer sobre los comederos y llevarse una buena cantidad de alimento. Aquí está. Bueno, lo que les había dicho, los nombres, el doctor Juan José Maqueda, Zagarpa, cuando era Zagarpa, ahora es Sader, Senacica. Control de aves, pues se puede hacer un poco con este tipo de mallas, ¿no? Que se llaman justamente malla de gallinero, para evitar que las aves entren y se roben los alimentos. En una unidad productiva en el norte del país, vi un método de control muy interesante. Nunca lo había visto y no lo he vuelto a ver en otra parte. Pero como en esa zona, en esa entidad prácticamente nunca llueve, tienen el grano a cielo abierto, en sitios inmensos, hagan de cuenta una alberca gigante, descubiertos. Y entonces las aves pasan por ahí unas torres de alta tensión y entonces llegan las aves, de repente se empiezan a juntar cientos, quizás miles de ellas esperando la oportunidad para caer sobre el alimento y llevarse toneladas de él de una sentada, por decirlo de alguna forma. Y entonces hay una persona ahí que su trabajo es estar sentado y tiene un cañoncito al lado. Y ahí está sentado. Y están las aves viéndolo. Y de repente empieza una a bajar y se sueltan en bandada todas. Y en ese momento él activa el cañón y lo dispara. El cañón, por supuesto, que no mata a las aves, pero emite un ruido. O sea, es una bala de salva. Pero emite un ruido muy fuerte. Es un cañoncito pequeño, pero explota muy fuerte, como si fuera una bomba de estas de las ferias. Y entonces las aves por el ruido salen volando, se van y normalmente pasa una hora, algo así, antes de que regresen de nuevo, ¿no? Entonces cada hora el señor está echando su bombazo. Nunca había yo visto una medida así. Ahí la tienen y les funciona. Bueno, esto es una presentación que fue muy breve. Mucho, qué bien. Como 20 minutos, creo, 25. Entonces, pues ya vimos algunas de las medidas de protección específica y de, bueno, fomento a la salud y protección específica. Hay más, hay muchísimas. Hervir los alimentos, cocerlos perfectamente bien, la pasteurización, las buenas prácticas de producción que ya vimos, las buenas prácticas de higiene, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de caretas, son medidas de protección específica, ¿sí? Entonces, para que lo analicen. ¿Qué es la prevención primaria y en qué periodo de la historia natural de la enfermedad se debe aplicar? ¿Cuáles son los dos niveles de prevención que corresponden a la prevención primaria? Menciona 5 medidas de fomento a la salud y 5 medidas de protección específica. Menciona qué medidas, lo escribí 2 veces, qué medidas de fomento a la salud y de protección específica aplicarías para prevenir la enfermedad que seleccionaste. Perdón, me quedé riendo porque pienso babosadas. ¿Qué medidas? Así como sorpresa, no. Menciona qué medidas de fomento a la salud y de protección específica aplicarías para prevenir la enfermedad que seleccionaste. La misma de preferencia que ustedes han traído. Algunos pidieron cambiar porque estaba bien para el estado natural, pero hablaba de la
cadena se les complicaba, ok, una de esas dos hagan prevención primaria, ok. Y hasta aquí llegamos, aquí termina, fue breve, es prevención primaria, seguimos en el estado natural de la enfermedad, ya casi terminamos la unidad, nos falta prevención secundaria y prevención terciaria, que las vamos a ver yo creo que juntas para la siguiente sesión. Entonces, bueno, gusto en saludarles, que estemos bien. Algunos me han mandado mensajes que tienen problemas diferentes, ¿no? Desde problemas de salud propios o problemas de salud de su familia, problemas para tener acceso a un equipo de cómputo, para ver los materiales, y muy apenados me dicen que no han podido subir las tareas o que van retrasados subiéndolas. Por favor, no se preocupen, no dejen el curso, sigan participando en la medida que puedan, ¿sí? Por eso no estoy dando las clases en vivo, porque estoy consciente de que la problemática es muy seria y muy grave, que hay algunos que sí tienen su propia computadora, su recámara, su espacio muy padre para trabajar, pero hay otros que no, que quizás, si es que hay computadora en casa, hay una, y tal vez su papá o su mamá o ambos la usen en el día, o algún hermano que esté llevando primaria, secundaria, bachillerato, lo que sea. Entonces, hay competencia por los equipos de cómputo, yo lo sé. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, vayan, si quieren, a un cibercafé para que impriman la presentación y traten de verlas con su teléfono y vayan siguiéndolo, porque a veces las imágenes son pequeñas. Entonces, eso pueden hacer. Las pongo en 3 para que no tengan que imprimir tanto y que sea un poco más fácil, y salen ahí unas rayitas para que puedan ustedes hacer notas conforme voy haciendo la presentación, que la pueden ir pausando y repetirla por si algo no se escuchó correctamente. Me interesa que sigan. Yo sé que muchos se quejan, leo de repente cosas ahí en Facebook de que pues no es lo ideal. Tendríamos que estar en los salones de clases. Esta es una carrera eminentemente práctica y entendemos que pues todos quisiéramos estar ya de regreso en la facultad, pero no se puede. Tenemos restricciones, el semáforo no baja y la tendencia es que va para arriba. Muy probablemente el semestre completo no lo podamos ver. Entonces, pues hay dos opciones. Suspender la carrera, que es válido, podemos dar de baja todo y quedarnos un semestre inactivos. Pero la realidad es que no sabemos si el siguiente semestre las cosas van a seguir igual o van a mejorar. Entonces, mi recomendación personal es que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Si hoy tienen oportunidad de, como sea, aún en las condiciones en que estamos, llevar los semestres, no con el óptimo, pero por lo menos de esta manera, háganlo. Es que no voy a tener práctica. Miren, en mi generación sí teníamos prácticas, pero éramos 70 por grupo, y en las prácticas, ¿ustedes creen que de verdad los 70 podíamos meter mano? No. Solo al que le interesaba el tema estaba hasta adelante, y eran los 10 que podían meter mano. Otros, si a uno no le interesaba, a platicar atrás. Entonces, tampoco es que siempre las cosas hayan sido magníficas. No. Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo en esto, que a lo mejor ustedes ya hasta le apagaron y yo sigo hablando, pero mi mensaje es, en pocas palabras, que somos empáticos. Yo soy empático. Si ustedes se retrasan, no les voy a bajar calificaciones. Nada más traten de que no se les junten las tareas para el final. Si les faltaron algunas tareas y ya avanzamos, y es que me faltó la 4, háganla. Si pueden, háganla y súbanla, ¿sí? Que no va a estar bien. Es preferible tener un 5 en una tarea que un 0, ¿sí? Porque el 5 suma, el 0 baja. Entonces, y si entregan la tarea, lo más probable es que no tengan 5. Las pueden contestar exclusivamente con lo que estoy poniendo aquí, es válido. Es mejor que consulten otra fuente, aunque sea Wikipedia. Ya sé que todos los maestros dicen que Wikipedia guácala, pero hay formas. O sea, uno puede encontrar la fuente de Wikipedia, por lo menos, ¿no? Y ya. Busquen fuentes, los que tienen acceso
a internet, hay maravillosas fuentes de información, ¿sí? Y si no, usen por lo menos la que les proporciona el Trustfield. Y pues hay por ahí algunas otras que están circulando. Voy a ver si consigo otros libros en PDF también para compartírselos de esta materia. Y bueno, sigan por favor adelante, sigan adelante. Es muy importante que terminen el semestre, que terminen las materias y que no se detengan, porque no sabemos si puede durar 6 meses, ya duró 9, y nos podemos echar otros 9 tranquilamente o más. Entonces, nos tenemos que adaptar a estas condiciones. ¿Ok? Espero que no se depriman, espero que lo tomen de lado positivo, sigamos adelante y vamos a salir y vamos a desaprender en el momento en que se pueda, en que se tenga, pero van a tener muy buena teoría, espero. Y los que las condiciones no las tienen fáciles, bueno, mi empatía, los deseos para que puedan resolverlo. Si alguien de los que son sus compañeros, y espero amigos, los pueden ayudar imprimiendo las presentaciones, háganlo por favor, ¿sí? Para que las tengan por lo menos. Con la pura presentación prácticamente pueden resolver los cuestionarios, ¿sí? Bueno, es todo. Era corto, ya me alargué. Y nos vemos entonces el jueves. Pero no puedo apagar.